Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Twitter, de Facebook, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de poderos acercar una parte de la historia. Hoy en Nápoles, otro día más, con un aspecto interesante y con un título que hoy es Las capillas de Santo Domingo el Mayor. Estamos recorriendo el interior de la magnífica iglesia de los dominicos de Nápoles, toda de un tamaño catedralicio y de una exuberancia y una riqueza artística increíble, y que aunque no vamos a profundizar en exceso en todas las obras que vamos a ver, sí que nos va a valer para consolidar conceptos arquitectónicos, conceptos pictóricos y conceptos escultóricos, que siempre son muy, muy interesantes. En días pasados uní esta historia del panteón real de esta iglesia con el panteón real también de la Corona de Aragón de San Juan de la Peña. Y cuando estaba repasando los apuntes y mirando todo lo que son todas mis vivencias por ahí, me acordé mucho del pueblo que está debajo en la sierra de San Juan de la Peña. San Juan de la Peña está en lo alto de la sierra en la sierra de su nombre, con una belleza. Se va viendo desde la distancia y a casi 40 kilómetros ves la sierra de San Juan de la Peña y detrás el Oroel, que es el monte que se vislumbra desde Jaca, y es increíble. Cuando uno pasa y estos sitios, estos pueblos, estos enclaves, está todo tan desértico ya, y los pueblos son pequeñitos y las casas de los pastores son tan pequeñas, uno luego se queda sorprendido del peso que tuvieron estos lugares en la historia, pero así es la realidad mundial, que a veces sitios son absolutamente importantes y luego acaban en un anonimato más absoluto, y es la historia la que tiene que airearlos y tiene que ponerlos en su sitio. Bueno, los monjes vivían en la parte de arriba de la montaña. Esto sucedía en muchos sitios, y las monjas vivían en la parte baja de la montaña. No hagáis bromas, no estéis pensando lo que no es, porque alguno enseguida va a hacer juegos con estas ideas de los frailes arriba y las monjas abajo, pero no es mi interés que saquéis ripios. Y en la parte de abajo, que hay una iglesia de Santa Cruz de las Heros, que ya he hablado de ella en algún podcast cuando he contado cosas sobre una abadesa que había en San Juan de la Peña, que fue de la familia real aragonesa, porque al final todo se une. La historia es una red donde nos movemos, pero que está enganchada una con la otra. Igual en un extremo de la red está Nápoles, en el otro extremo está Jaca, está Navarra, está el Pirineo, está Tudela, en fin, es todo muy no muy complejo, pero muy vivido, muy real en lo que es la historia. Y abajo en el pueblo de Santa Cruz de las Heros, si vais algún día, no solo en este pueblo, sino en otros pueblos, hay una cosa que se llaman los espantabrujas. Y me diréis, ¿qué es esto de los espantabrujas? Pues bueno, los espantabrujas son unas chimeneas. Lo típico en estos pueblos de Aragón, no así que yo sepa en los pueblos del norte de Navarra, del norte de Guipúzcoa, no lo sé, igual algún etnógrafo me pega con un escobazo. Pues había donde os digo, en la zona del Alto Aragón, había unas enormes chimeneas que casi recuerdan a las tiendas de los indios o a las tiendas estas de campaña que se ven en Mongolia, redondas. Pues esto era como si dijéramos un hogar redondo. La dependencia era como si dijéramos una gran chimenea en una habitación.
no una habitación que tenía una chimenea, sino una habitación que era una chimenea. Y tenía el fuego en el medio y el fuego salía por la parte alta, o sea, por así decirlo, el círculo se iba estrechando y en la parte alta era por donde salía el humo de la chimenea. Entonces, como siempre había leyendas y tradiciones que cuando se cerraba, ya sabéis que por ejemplo en Euskadi, en el País Vasco, pues en la puerta de los caseríos se pone el egusquilori, que es como una especie de cardo todo con puntas, y como las brujas son muy curiosas, pues se ponían a contar cuántas puntas tenía el cardo, y cuando se perdían tenían que volver a empezar, porque como ellas eran maestras de sabiduría, tenían que tener el conocimiento supremo de todo lo que veían. Y claro, se ponían a contar otra vez y les daba el amanecer y ya se tenían que ir y no entrar por la puerta. Aparte de estos egusquiloris o estos cardos o estos cardos de primavera que solían salir en muchos campos del norte, pues se solía poner una crucecita que se hacía cada año con un fragmento del ramo de olivo, no siempre de olivo, sino del ramo que se empleaba en la procesión del Domingo de Ramos. Como se bendecían, eso tenía un poder taumatúrgico y evitaba que los demonios y las brujas entraran dentro de las casas. Sobre todo lo hacían porque pensaban que era mucho donde penetraba este mal de bojo, este poder diabólico, eran en los animales. Así que muchas veces os encontráis, si vais por allí, que hay casas todavía que mantienen esta tradición, sobre todo en caseríos venerables, pues que en la puerta del dintel de entrada, que generalmente puede ser de madera, están clavadas unas cruces que luego ya con el paso del tiempo, cuando se repintan la puerta de entrada de acceso a la casa, acaban todas de color negro, pero si vais al poco de que haya pasado la Semana Santa o San Juan, sobre todo, que también es una fecha, San Juan Bautista, la fecha del 24 de junio, que es una fecha también taumatúrgica, os encontraréis con que hay muchas cruces nuevas que veis que son de madera reciente. Y se ponen allí también en la entrada de los corrales, en la entrada allí en la zona norte, al menos una parte de la zona norte, a los sitios donde se metían las ovejas, que en Castilla se suelen llamar tenadas, que es como una nave rectangular las más de las veces, donde se meten a pasar la noche las ovejas, o cuando hace frío pues les sirven allí el grano y les ponen la paja o el forraje. Pues en estas bordas, también en sus puertas exteriores, les solían poner estas cruces para evitar que entraran las brujas, los demonios, y esquilmaran las camadas de los ganaderos, sobre todo de ovejas y de vacas, o que contrajeran enfermedades o que contagiaran enfermedades. Todo esto de lo del mal de ojo, bueno, esto allí era casi, no voy a decir que fuera casi mítico, pero muy reiterativo y muy simpático. Yo nunca lo viví con miedo, pero siempre lo vivíamos pues como, no sé, como parte vivencial, por eso no me extrañaba nada. Y cuando llegué aquí a esta zona, como me he pasado de un sitio a otro hablando de todas las tradiciones taumatúrgicas para evitar la entrada de las brujas en las casas, me encontré que estas chimeneas, esta descripción que os estaba haciendo de la gran chimenea circular con su estrechamiento en la parte superior, tenía, como por así decirlo, en la salida, por la puerta de fuera, cuando lo veías desde el exterior, como una especie de remate que la chimenea se iba estrechando y tenía una primera hilera como de piedras que seguía siendo redonda, con una piedra circular que tenía un agujero en el medio, y luego otra serie de piedras que dejaban salir el humo encima de ese primer agujero con una tapa, y encima o unas piedras en punta o una cruz. ¿Por qué se hacía esto? Porque como la teoría era que las brujas venían, bueno, ya sabéis toda la historia de Zugarramurdi y todos estos sitios, como venían volando en una escoba, pues claro, las brujas tenían que aterrizar. Entonces tenían que posarse, tenían allí su metamorfosis, no voy a decir empírica, se transformaban en lo que fuera y se metían por ese agujero de la chimenea y penetraban en el interior de la casa.
Entonces, con eso, con esas piedras, con ese espantabrujas, con ese tipo de chimeneas, lo que conseguían era que la bruja no tuviera, pues por así decirlo, un apoyo de aterrizaje, un aspecto de aterrizaje, y que no pudiera posarse para entrar dentro de la chimenea. Si era una cruz, pues claro, el símbolo de la cruz, como las enloquecía, eso hacía que no entraran de ninguna manera. Pero si no era una cruz y era simplemente una chimenea, lo que sí que hacían era que a veces los obreros, cuando iban a colocar esa última piedra encima del espantabrujas, encima de la tapa de la chimenea, lo que hacían era llevar a la parroquia para que y sumergirla en la pila de agua bendita o en la pila bautismal, perdón, y colocarla en aquella parte alta de la chimenea para evitar la entrada de las brujas. Bueno, lo podéis ver y lo podéis apreciar en Santa Cruz de las Herós, el pueblo que está debajo de San Juan de la Peña, de un panteón de la Casa Real de Aragón, que se hermana en la distancia y con un mar por medio con el de la Basílica de San Domenico el Mayor de Nápoles, donde seguimos recorriendo capillas, historias y vivencias tan distintas a las de San Juan de la Peña. Nos habíamos quedado en el último día en el Cristo de Santo Tomás de Aquino, y a los lados de las dos hay dos tablas del Duecento. Esto ya estamos hablando aquí de piezas muy antiguas. A la izquierda un Santo Domingo y a la derecha, aparte, un Santo Tomás, que este ya es del 400, este es más reciente. Originariamente, a la izquierda del crucifijo estuvo inicialmente colocada una deposición de Cristo. Cuando hablo de deposición, esto a nosotros nos suena mal, pero la deposición es el descendimiento, como se decía sobre todo en el concepto, en la expresión de arte renacentista. Vas a Italia y cuando ves un descendimiento nuestro es una deposición de ellos. Queda atribuida a Colantonio, que hoy está conservada, es una de las piezas más bonitas que hay en el Museo de Capodimonti, en Nápoles. A la derecha se encontraba el Camino del Calvario, que ya describimos en un capítulo anterior, y sobre la pared de la fachada de la capilla del crucifijo de Santo Tomás de Aquino estaban 5 monumentos fúnebres de la familia Carafa o de personajes que estaban ligados a esta familia, que son obras espectaculares de estas de mármol blanco, con representaciones militares, ahí está el monumento fúnebre a Ferdinando Carafa, el monumento fúnebre de Mariano de Algano y de Catalina Osoni, el monumento fúnebre a Diomedes Carafa, que fue secretario de Ferrante de Aragón, todo obras de los más exquisitos escultores como Jacopo de la Pila, la estatua de las Providencias, obra de Tommaso Malvito. El patronazgo de los Carafa es omnipresente en todas las partes de la iglesia. En el altar se encuentra también, en uno de los altares se encuentra, de la contrafachada de la capilla, está decorado con un cuadro muy interesante de la resurrección de Cristo de Wenzel Koberberg, porque hasta allí también llegó mucho el influjo de los pintores austríacos. Hay también 2 medallones con los retratos del Papa Pablo IV, nacido como Gian Pietro Carafa, luego arzobispo y luego ya como papa. Y sobre la pared izquierda de la capilla se encuentra el monumento fúnebre también de Francesco Carafa, encargado por el hijo del cardenal Oliviero Carafa, al escultor Tommaso Malvito. Ya veis que aquí lo normal era que los cardenales tuvieran hijos. Bueno, igual ahora los tienen. En fin, no entro que me conozco. En la capilla número 9 es también la capilla de la Natividad, la capilla de Ettore Carafa, y también llamada, y ahí está también la capillita de Carafa di Rubio. Hay un monumento fúnebre a Antonio Carafa, también atribuido a Tommaso Malvito, de 1511, y el fresco de la adoración de los magos que hay en un luneto
en la parte izquierda de la capilla, es atribuido a Belisario Corencio. La capilla también es conocida como la capilla del pesebre, porque hay un gran Belén, obra de Pietro Valverde de Bérgamo, que se conserva, y esto produce una devoción tremenda a la gente, ver lo de los pesebres, lo de los belenes, que era un Belén que que se había hecho con piedras traídas de Belén en forma de cueva. Tenía 28 piezas, pero algunas fueron robadas, y hoy están por lo menos la estatua de la Virgen, de San José, el buey, el asno, y hay dos ángeles. La capilla número 10 sería la capilla de Santa Rosa de Lima, o capilla del Doce, por el patronazgo de los Doce, los 12, pero se dice Doce. Fue una familia emparentada con los Carrafa, y esta capilla renacentista fue decorada por Gian Giacomo de Brescia, Girolamo de Santa Croce y Antonio Di Marco. En el año 1638, de esa época, se conserva en la capilla la Madonna del Pez de Rafael, que hoy está en el Museo del Prado. Se conservaba, que hoy está en el Museo del Prado de Madrid. ¿Veis qué vueltas estamos dando? Este cuadro, el de la Madonna del Pez, es considerado uno de los mejores cuadros de altar pintado por Rafael, y fue realizado en Roma mientras decoraba la estancia de Heliodoro en lo que eran los palacios vaticanos hacia 1513. La Virgen va vestida de azul y con un tocado de tela casi transparente sujeta al niño desnudo. A su derecha se sitúa el arcángel Rafael y Tobías, mientras que a la izquierda vemos a San Jerónimo con un libro en la mano, en clara alusión a la traducción que hizo al latín de la Biblia, y un león a los pies de él, que según la leyenda, ya os he contado muchas veces, le quitó una espina clavada en la pata y que luego se hizo su mascota y compañero. El nombre de Virgen del Pez viene motivado por el pez que sostiene Tobías, con el que consiguió sobrevivir y luego casarse con Sara. Y la escena es una sacra conversación, era como se denominaba, donde están todos los santos así como contemplando, ensimismados, participando de una conversación mística muy típica de lo que era el Renacimiento italiano. Rafael está posiblemente en su periodo más colorista, y sus figuras contienen el ideal de belleza neoplatónica y la exigida devoción cristiana. Carecen de lo que era la blandura de sus primeras obras. Incluso se aprecia una evidente influencia de Miguel Ángel en sus anatomías. Pero la preocupación de Rafael por relacionar sus personajes siempre está presente. De ahí el interés de esa especie de gestos cómplices, de girados, de miradas, de miradas que se levantan al encuentro del personaje. Ese interés por los juegos de luz que crean zonas de claroscuro, que viene motivado por el impacto que supuso para Rafael el contacto en Florencia también con la pintura de Leonardo. Ay, Leonardo, ¿cómo te castiga alguno de mis escuchas que me dicen que Leonardo no es para tanto? En fin, el que no es para tanto es Rafael, que para mí es uno de los mayores cúlmenes de la pintura, sino el que más. También resulta curioso observar cómo el arcaísmo. Estamos siempre, os estoy hablando, no nos perdamos, que yo ya me pierdo solo, del cuadro que está en el Museo del Prado de la Virgen del Pez. Y también resulta curioso observar, como os digo, el arcaísmo cuatrocentista de su maestro Perugino, que se mantiene al situar a María en una clara posición central. En suma, Rafael es un crisol que ha recogido todo lo que le interesa y ha creado un estilo inconfundible. Existen dibujos preparatorios de este cuadro en la Galería de los Uffizi en Florencia, en la Galería también Nacional de Escocia de Edimburgo, y el rostro de la Virgen reaparece con escasas variaciones en otro cuadro, que es la Virgen de los Candelabros del Museo Walters de Baltimore. Fue un producto de un encargo para la devoción privada de Jerónimo Doce para decorar la capilla
esta capilla de Santa Rosa de Lima del convento de San Domenico de Nápoles. Ya veis que una de las obras cumbres de esta iglesia es una de las obras cumbres de nuestro Museo del Prado. Y su localización aquí en Madrid es debida a la adquisición del virrey de Nápoles con destino a las colecciones reales en tiempos de Felipe IV. Y tras colocarse inicialmente en la capilla del Alcázar de los Austrias, fue trasladada en 1645 a la antigua iglesia del monasterio del Escorial. Y como os digo, se encuentra en el Museo del Prado. Hoy, sobre el altar de la capilla, se encuentra una Santa Rosa moribunda con la Madonna y el niño, que indudablemente no tiene el mismo valor. Y sobre la pared derecha se encuentra el sepulcro de Giovan Battista Dozze, realizado por Giacomo de Brescia en el siglo XVI. Sobre la pared izquierda, un pequeño altar con un icono bizantino de la Virgen de los Ángeles, pero también de gran interés y de gran belleza. Y la capilla 11 es la capilla de Aquino. Esta capilla ostentó el patronazgo desde el siglo XIII de la familia de Aquino, dedicado inicialmente a la Madonna de la Pietà, pero fue después dedicada a Santo Tomás, claro, cuando la hacen santo. El altar típico del Settecento, que fue realizado por Jacopo Lazzari y Antonio Galuzzo. A la derecha del altar el medallón de Benedetto Mincini, el gran poeta e historiador napolitano del siglo XIX, y en el epígrafe que el medallón tiene de bronce es una obra de Michele Celzano y la lápida de Antonio Di Luca. En la pared derecha se encuentra el monumento a Giovanna de Aquino, la primera mujer de Ruggiero Sanseverino, obra atribuida también a los seguidores de Tito de Camagliano, y bajo el baldaquino trilobulado del monumento se encuentra un fresco del siglo XIV de la Madonna con el niño atribuido al maestro de la capilla de Loffredo. Ya sabéis que cuando no sabemos quién es el autor, es maravilloso, es un cuadro gótico donde está el niño así como en las rodillas de la Virgen, pero estirado como a un lado, con esas posturas que hacen los niños cuando se estiran de una manera así muy alargada y muy descontrolada. Pues eso es lo que refleja esta auténtica belleza. Y sobre la pared izquierda, situados uno encima del otro, el monumento fúnebre de Tommaso de Aquino y el de Cristóforo de Aquino. Estos son los personajes, la parentela que más tenía relación con él. Y sin más vamos a pasar a lo que es el Museo Doma, que es la sacristía, que es donde vamos a encontrar cosas curiosas. Vamos a ver, el recorrido de esta parte que está convertido en museo nos permite visitar la sacristía, las tumbas de los aragoneses, lo que es la parte de los reyes, ellos lo llaman la tumba de los aragoneses, la sala del tesoro sacro y la celda de Tomás de Aquino. El acceso al museo se realiza a través de la basílica hacia el enclave indicado como Museo Dona, pone allí sacristía, y la sacristía está decorada en estilo barroco y en planta rectangular proyectada por Giovanni Battista Nauclerio en el siglo XVIII. La sacristía, lo que nos sorprende es cuando entramos que tiene como si dijéramos una balconada alta, y en esa balconada alta están los sepulcros de los aragoneses, y encima está el techo de la sacristía, que posee frescos de 1709 de Francesco de Solimena, que es el triunfo de la fe sobre la herejía, que era un poco el potenciar la acción de los dominicos, que en uno de los podcasts recordáis cómo Domingo de Guzmán empezó su expansión como predicador y como creador de su orden por las cuestiones heréticas que se estaban dando al otro lado de los Pirineos. Y entonces cuando él estuvo de canónigo en la provincia de Soria, acabó llegando a esta parte para predicar contra esas herejías.
En el pavimento de la sacristía, un hecho sorprendente, en el inicio, junto a la entrada, se encuentra la lápida tumbal de Richard Luque Concamen, que fue el primer obispo católico de Nueva York, muerto en Nápoles en 1808 sin conseguir, obispo católico, católico romano, o sea, premiado por el Papa, en 1810, que no consiguió embarcar rumbo a América por el bloqueo continental napoleónico que impedía a los barcos zarpar al nuevo continente. Y también un bajorrelieve del trecentesco que representa la Magdalena, colocado junto a la puerta lateral de la sacristía, que es absolutamente de una belleza increíble. En la balconada corrida de los aragoneses hay 45 ataúdes con los restos embalsamados de los nobles, en la mayoría pertenecientes a la dinastía aragonesa, y una serie de momias que es única en Italia, no solo por la antigüedad y por su excelente estado de conservación de los cuerpos, sino también porque son muchas importantes figuras históricas, incluyendo al rey Ferrante I y Ferrante II de Aragón, a Isabel de Aragón, duquesa de Milán, y a Fernando de Ávalos, capitán de las tropas de Carlos V y vencedor en la batalla de Pavía en el año 1525 contra el rey Francisco I de Francia. Actualmente en Europa se conoce, entre otros, el conjunto de momias de Viena, en las catacumbas de los capuchinos, donde se conservan los cuerpos de numerosos cuerpos de la dinastía Habsburgo, emperadores y príncipes. Y entre los años 1984 y 1987, la División de Paleopatología de la Universidad de Pisa, siguiendo la superintendencia de los tesoros históricos artísticos de Nápoles, exploró las tumbas con un importante resultado llamativo por las enfermedades que han denotado, por las que murieron estos aragoneses, esta parte del panteón real de Aragón. Hay 3 casos de cáncer, 2 de sífilis, ya eran un poco de aquella manera, un caso de cirrosis, varios casos de viruela y un caso de hepatitis B. El cronista Ramón Montaner dejó escrito un pasaje de la historia y, según él, Roger de Lauria, loco de alegría por la victoria naval contra los franceses en 1295, pronunció una frase mítica: «No creo que ningún pez ose moverse sobre el mar si no lleva en la cola un escudo o señal del rey de Aragón». La frase es quizá exagerada, pero refleja una realidad incontestable, que hubo un tiempo en que la clase real aragonesa contaba y mucho en lo que era el ámbito político del Mediterráneo, y la dinastía además, y como era lógico, emparentó con las principales monarquías de la época. Medio centenar de catedrales, monasterios e iglesias de toda Europa, desde el Reino Unido a Portugal, pasando por Italia y Francia, son panteones de las dinastías aragonesas. Hay los famosos, como os he dicho, de San Juan de la Peña, de Poblet, pero hay muchos más. Y la gran gloria de los aragoneses es, todos juntos, te impresiona verles allí todo lo que son sus ataúdes. Es este mausoleo de la Basílica de Santo Domingo el Mayor de Nápoles. La sacristía también tiene una decoración especial, es una galería que tiene más de 6 metros de altura y es visitable a través de un estrecho corredor. Solo puede pasar una persona bajo, como os he dicho, la pintura de gran fresco de Solimena, y se encuentra con estos 45 arcones, con los nobles, príncipes, reyes. No todos ellos son estrictamente aragoneses, aunque el conjunto se conoce así como el sepulcro dei Príncipe Aragonesi. Seguiremos con esta historia de los espantabrujas a los ataúdes de la capilla, de la sacristía, de la iglesia de Santo Doménico el Mayor. Hoy, en Historia con Sentido,
Juan Carlos González, un día más, encantado de haberos podido acercar una parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SM.